¿Qué consecuencias tuvo que tus padres te disciplinaran a golpes? Mis padres eran muy estrictos y duros conmigo, siendo yo el único niño de la familia. Además, era claramente gay, y era de la primera generación de mexicanos americanos, y ellos eran extremadamente católicos. Recibí muchas reprimendas por no ser lo suficientemente masculino, por escuchar a las Spice Girls, y por no cumplir con el trauma generacional del que mi papá estaba ciego, aquel que sus padres le habían inculcado. Mis hermanas solían suplicarme que no escuchara a ninguna cantante femenina, porque no querían verme recibir castigos, pero incluso a los 7 años, no me importaba, lol. Continué escuchando a Britney Spears a pesar de las consecuencias. Mi mamá no usaba el cinturón, ella me agarraba del cabello, me daba una bofetada y me golpeaba en la espalda. También me arrastraron escaleras abajo. Honestamente, hice tanta terapia que sorprendentemente estoy bien. Soy un poco irritable y me alejo de los conflictos, pero realmente no estoy afectado por lo que mis padres me hicieron pasar. Ahora tengo una relación muy buena con ellos, pero tampoco hemos discutido sobre todo lo que viví. Dificultad de una semana pasó sin que me hiciera daño. Finalmente, cuando tenía 12 o 14 años, le regresé el golpe. Solo un golpe rápido, en la parte superior izquierda del pecho. Ella se quedó en shock. Le dije que no iba a dejarme golpear más. A partir de ahora, me defendería. Uno de los dos terminaría en el hospital. Nunca más me hizo daño. Después de eso, solo fueron descalificaciones verbales sobre lo horrible que era como hijo, lo mala persona que era. Siempre solía amenazarlo con mandarlo a una escuela militar. Y eso es lo que lo hizo querer unirse al ejército. Le decía a la novia de mi hermano, que vivía en su sótano con él, mientras yo estaba justo ahí. Estaba furioso, porque tenía razón. Se estaba riendo y presumía de cómo su abuso me hizo querer irme. Me enlisté en el ejército tan pronto como pude para alejarme de ella lo más posible, y no tener que depender de ella para nada. Lo realmente malo es que esto fue en julio de 2001, 6 semanas después de iniciar el campamento de entrenamiento. Bueno, algunas personas decidieron estrellar unos aviones contra unos edificios. Siempre tuve la sensación de que en secreto le habría encantado que muriera en la guerra. Entonces ella podría ser la madre de la estrella dorada, afligida por el resto de su vida. Nadie podría decirle nada. Ella dio un hijo por este país, diablos. ¿Qué has hecho tú por tu país? Apuesto a que está estacionando en ese lugar para veteranos en Home Depot. Claro, ella no sirvió en realidad, pero su hijo no está aquí para aparcar allí, así que lo hará en su lugar, diablos. De todos modos, gracias a mi propio ingenio, logré no ser desplegado en el desierto. Tomé otro camino. Ahora soy un multimillonario, con una pensión de $6,000 al mes, después de impuestos. Ahora vivo más cerca que sus 5 hijos. Nos vemos 1 o 2 veces al año en una reunión familiar, pero no le digo ni una palabra. No he tenido una conversación con ella desde que boicoteó mi boda hace más de una década. Mis padres eran jóvenes y nos lastimaban. Pensé que seguiría ese camino con mis hijos, pero luego encontré una interminable cantidad de investigaciones que decían que no es efectivo y que es muy dañino para los niños con neurodivergencia. De repente, algunos de mis problemas empezaron a tener sentido. Informé a mis padres que no haríamos daño a nuestros hijos, y que si intentaban hacerlo, perderían el derecho a verlos. Mi papá lo respetó y estuvo de acuerdo. Mi mamá insistió en que estábamos siendo ridículos, pero no lo haría ya que insistimos. Mi tío me llevó a un lado cuando estaba embarazada y estuvo de acuerdo en que estaba haciendo lo correcto. Incluso mis abuelos, que habían herido felizmente y lo habían hecho mucho, aceptaron que era una forma arcaica de disciplina. Un par de años después, mi papá nos llamó a un lado y dijo que estábamos haciendo lo correcto. Comentó que si se hubiera dado cuenta de que había otra manera, no creía que habría actuado de la misma forma que lo hizo. Creo que mi mamá es incapaz de pensar que lo que hacía estaba mal porque sería una carga para ella reconocer que nos dañó. La perdono, aunque ella no lo haya pedido. He visto una transformación en mi familia, en su totalidad. Pasó de juzgar a las personas que no lastimaban como arruinar a sus hijos, a decirme cómo tomé la decisión correcta y que mi esposo y yo estábamos criando a los niños más felices y dulces. Mis hijos a veces se comportan mal, pero no tienen miedo de nosotros como yo tenía miedo de mis padres. Siento que somos más pacíficos como familia, en su conjunto. Mi mamá me lastimaba con un cinturón, chanclas y cucharas de madera. Una vez lloré para que se detuviera mientras me acurrucaba en la litera, pero ella no se detuvo. Otra vez me escondí debajo del escritorio en el sótano y conté hasta que decidiera parar.
Tomé entre 20 y 21 intentos para que ella considerara que ya era suficiente, solo porque me quedé despierto hasta tarde y estaba en la computadora. ¿Cómo me afectaron el abuso y la negligencia? Bueno, resultó en que desarrollé un trastorno de identidad disociativa. Soy de la generación X. El que no azota, no educa, era algo muy importante, y si te metías en problemas cuando tus padres no estaban alrededor, yo lo hacía mucho, entonces se revertía la mentalidad de, se necesita una aldea para criar a un niño. No puedo decirte cuántos adultos simplemente me golpearon y se suponía que yo debía aceptarlo. Puedes imaginarte lo que eso le haría a una persona. Una vez, en un momento de enojo y terminando con vergüenza, le di una nalgada a mi hijo cuando tenía unos 8 años. Y nunca olvidaré la expresión de desconfianza en su rostro por el resto de mi vida. Toda la idea de, esto me duele más que a ti, es una tontería. Nadie sale ileso. Mi hijo tiene 27 años ahora, y aún me estoy disculpando por esa vez porque no es quien soy como persona. Y nunca quise imprimirle eso a él como lo hicieron los adultos conmigo. Salí de casa a los 16 años debido al daño irreparable que me causó el segundo esposo de mi madre. No lo llamo padrastro porque no es nada para mí. Un incidente que no puedo olvidar es cuando tenía 8 años. Me quitó toda la ropa, me hizo inclinarme sobre una silla, y luego usó un cinturón, mientras mi querida mamá observaba. A veces tengo flashbacks de lo sucedido, pero se me van pensando en cómo logré salir adelante. No he hablado con mi madre, ni con su segundo esposo, desde que me fui a los 16 años. Mi mamá solía golpearnos con una cuchara de madera. Había 3 tamaños con caras dibujadas. Bebé, mamá y papá, para 3 niveles de travesuras. Solo recibíamos la cuchara de papá, incluso por cosas menores como comernos un chocolate extra del paquete familiar. Durante mi adolescencia, hasta que me echaron a los 17 años, ya era lo suficientemente grande para encontrar mi propia vida. La cuchara se convirtió más en puñetazos, bofetadas y golpes. Incluso ahora, en mis 30 años, mi madre gritará y me menospreciará si no estoy de acuerdo con ella. Es muy difícil de tratar, sin embargo tiene un lado totalmente opuesto, que es extremadamente amoroso y generoso. ¿Me afectó? Dios, sí. He entrado en cadenas de relaciones abusivas, tengo problemas de apego, ansiedad y problemas con el rechazo. Lucho por manejar mis emociones y tengo dificultad con la resolución de conflictos. Permito que la gente me pisotee y, si alguien me grita, literalmente me siento como una niña pequeña que quiere esconderse bajo las cobijas y no puedo procesarlo correctamente. Padres, por favor, eviten lastimar a sus hijos como castigo. No es el camino correcto y causa daños de por vida. No les enseñará nada excepto cómo tener una existencia disfuncional. Sí, mamá lo hizo. Papá enviaba a mamá a darnos nalgadas también. Supongo que porque solo tiene hijas, y no quería arriesgarse a que algo se malinterpretara a los ojos de la ley. Aprendí a esconderme y a entrar en pánico cada vez que hago algo mal. He estado en terapia intermitentemente durante los últimos 6 años. Tengo mecanismos de afrontamiento y puedo superar situaciones específicas con mucho tiempo y confianza. De lo contrario, siempre tendré que luchar contra mí misma. No tengo contacto con ninguno de mis padres. Las nalgadas fueron una gota de agua en el océano de razones que me dieron. Las nalgadas no consensuadas, en la actualidad, me provocan ataques de pánico, que me hacen perder el control. Las nalgadas consensuadas son un estímulo. Nota al margen. Mi hermana mayor, que es más de una década mayor que yo, fue azotada sin piedad de niña por mamá. Ella hizo que mamá jurara no darme nalgadas a mí ni a nuestra otra hermana. Mamá le mintió durante todos estos años. Mi hermana mayor solo se enteró en el último año. Fui criado por mi abuela. Mi mamá trabajaba todo el día. Ella era una abuela cariñosa, cocinaba para mí, me cuidaba cuando estaba enfermo, me hacía reír cuando tenía miedo a la oscuridad, y hacíamos peleas de cosquillas que eran hilarantes. Sin embargo, estaba llena de rabia. Había ocasiones en que, de repente, se enojaba muchísimo y me daba un fuerte golpe en el trasero. A veces me abofeteaba en la cara. Me daba golpecitos en la cabeza con los nudillos, me jalaba el cabello, y en 2 ocasiones me hizo sentir el impacto de un palo. Gritaba palabras muy fuertes que no deberían decirse a un niño. A pesar de todo esto, la amaba. Creo que esa es la parte más dura. Amar a alguien que puede hacerte daño y decirte cosas horribles, mientras aún hace cosas adorables por ti. Esa es una paradoja que viví y que me hizo ver esta violencia
como algo normal durante décadas. También crecí sintiendo que era muy empático con la gente, solo para darme cuenta de que esto era el resultado de sintonizar con los cambios de humor más sutiles de mi abuela. Ella tenía un carácter muy explosivo ante los errores, así que siempre te recordaba lo mal que eras haciendo las cosas. ¿Eso todavía duele? Sí, lo estaba. Y en el proceso de castigo, se olvidaron de explicarme por qué estaba en problemas desde un principio. Esto creó un patrón de mentiras y sigilo, y aprendí desde temprano que nunca podría confiar plenamente en ellos. Nunca sentí que estuvieran de mi lado, y aún llevo eso conmigo hasta el día de hoy. A su vez, tuve un hijo propio que nunca ha sido maltratado, gritado o sometido a castigos psicológicos. Es asombroso lo diferente que puede ser la relación entre padres e hijos cuando esas cosas se eliminan de la ecuación. Fui castigado y solía estar a favor del castigo físico porque siento que me dio la disciplina que muchos jóvenes simplemente no tienen. Pero tuve un momento con mi gata que me hizo replantear las cosas. Ella había hecho algo malo, así que la rocié con una botella de agua. Ella corrió, evitando la mayor parte, así que la perseguí para intentar darle un buen susto, porque estaba enojado. Cuando la tuve acorralada, soltó un sonido que parecía indicar que estaba aterrorizada de mí. Me impactó profundamente porque solía tener miedo de que mi papá llegara a casa, ya que de niño, propenso a meterse en problemas en la escuela, sabía que era probable que me castigara. Me di cuenta de que no solo no quería hacer que mi gata me temiera, sino que tampoco quería que mis futuros hijos tuvieran miedo de mí. No quería ser ese tipo de padre. No golpearía a los hijos de nadie más. No golpearía a mi pareja. Entonces, ¿por qué golpearía a mis propios hijos? ¿Es realmente la violencia la única forma de educarlos con disciplina? Aún no tengo hijos, pero me gustaría pensar que hay otras maneras. Me afectó de tal manera que desarrollé un miedo persistente hacia mis padres, sintiéndome ansioso cada vez que llegaban a casa. El clímax fue cuando tenía alrededor de 10 años. Fui atropellado por un vehículo, y cuando el conductor que lo hizo me pidió el número de teléfono para llamar a mis padres, realmente les suplicaba que no lo hiciera, porque tenía más miedo de la reacción de mis padres que de las consecuencias de ser atropellado por un vehículo desafortunado. El problema con esta pregunta es que normalmente hace que las personas piensen en la infancia y luego dicen salí bien, cuando en realidad tienen relaciones terribles o fracasadas. Han cortado la relación, o deberían haberlo hecho con sus padres, luchan financieramente, abusan de sus parejas o son abusados, etc. La realidad de tener padres que violan los límites de sus propios hijos es que esto crea adultos que no tienen idea de que tienen límites, lo cual es la historia de origen de todo tipo de traumas y fracasos. Me tomó mucho trabajo personal sanar del trauma de tener padres que me enseñaron que no soy digna de respeto, incluso si no creo que las nalgadas fueran especialmente dolorosas. Sí, tengo una relación muy limitada con mis padres, quienes solían recurrir a la violencia, incluyendo el clásico, mamá actúa y luego papá interviene cuando se entera, sobre cualquier infracción. Fueron unos padres difíciles que nos mantenían en línea, a base de amenazas y miedo, en lugar de una relación amorosa y respetuosa. La única cosa buena que salió de esto, es que mis hermanos y yo juramos, que nunca haríamos daño a nuestros hijos, güey. Sorpresa. Todos estamos criando niños súper maravillosos, amables y educados. Mi madre hizo eso varias veces hasta que cumplí 12 años. Ahora solo me grita e insulta cuando se enoja. Mi padre no lo hizo, pero nunca dijo nada en contra de ello. Eso me hizo desconfiar de ella, así que no puedo soportar abrazarla, o a mi padre porque me siento demasiado hipócrita. Simplemente me paralizaba cuando lo hacían. La terapia me ayudó un poco, pero todavía tengo problemas de confianza por eso. Porque no puedo confiar en alguien que me ama, para que no intente herirme si se enoja, o si hago algo que les molesta un poco. Mientras tanto, mi autoestima es bastante mala, porque no puedo confiar en que mis decisiones, sin importar cuán simples sean, no causarán un problema. Mis padres solían darme una que otra paliza, o darme el tratamiento del silencio durante días como forma de castigo, lo que se transformó de un castigo físico a una mezcla de castigo psicológico. Eso evolucionó en darme una cachetada en la boca a medida que fui creciendo. Piensa que la última vez que ocurrió fue cuando tenía 16 años, y echarme de casa durante la noche si hacía algo que los enojara. Recuerdo haber tratado de dormir en mi auto en el estacionamiento de un supermercado una noche, y mi amiga diciéndome que me quedara con ella. Eso me hizo despreciarlos durante mucho tiempo, y aún ahora me encuentro necesitando tomar distancia ocasionalmente. He aprendido a entender que lo hicieron porque era lo que conocían, y ambos han mostrado remordimiento por ello.
aunque no por completo. Mi papá nunca se ha disculpado abiertamente, pero su lógica es profundamente cuestionable, y, cuando estaba ebrio una vez, me dijo que era un gran manipulador, y que había aprendido a utilizarlo en el trabajo. Cuando era niño en los años 60, de vez en cuando mi mamá me daba una nalgada en la pierna, pero tenía que tratarse de un incidente bastante serio. Sin embargo, tuve una conversación con una vecina que es trabajadora social. Ella nunca le dio nalgadas a sus hijos. Le pregunté cómo los disciplinaba. Su respuesta me sorprendió. Ella retiraba el amor de ellos. Pregunté qué quería decir con eso, y consistía en no hablarles, ni abrazarlos con frecuencia durante un par de días. Pensé que eso era cruel, mucho peor que una nalgada en la pierna. Sí, principalmente por mi papá. Era un niño difícil, gracias a que me enseñaron que golpear es una solución cuando estás enojado o molesto. Me tomó más de una década desprogramar eso para controlar ese temperamento. El miedo a la agresión no es una herramienta de aprendizaje. Es un método de control dañino. Ahora, cuando un hombre se enoja o muestra ira, mi cerebro asume automáticamente que me va a hacer daño. Bueno, todavía tengo un miedo terrible hacia mis padres, así que eso está presente. Pero también anhelo su aprobación, ¿verdad? Es raro, como si esperara esos bien hecho de mi papá, el principal castigador, a pesar de que son tan pocos y distantes entre sí. He decidido no tener hijos solo por tenerlos. Quizás adopte más adelante en la vida, quién sabe. Pero definitivamente no utilizaré el castigo físico como una forma de disciplina. Oh, y claro, problemas con papá. Yo era una de esas personas que estaba convencida de que el castigo físico no me afectaba en absoluto. Luego, alguien me preguntó si alguna vez le daría un golpe a mis propios hijos si algún día tuviera, y de inmediato respondí que no. Esto me hizo reflexionar. De niño, pensaba que la ira se podía resolver de manera contundente. Si algo me estaba enojando, mi Game Boy, mi hermano, algo que no funcionaba correctamente, etc., entonces lo golpeaba o lo lanzaba. Ahora, como adulto, tengo muy pocas habilidades para resolver conflictos. Siempre que tengo que confrontar a alguien, o soy confrontado, me cierro. Creo que todo está relacionado. He recibido golpes con objetos contundentes, he estado arrodillado sobre arroz mientras sostenía 2 cubos de agua en una posición T. Definitivamente me enderezaron más o menos. Probablemente tengo traumas que nunca he tratado, pero mi salud mental va bien. De hecho, tengo mucho más empatía hacia los niños y mujeres que han sufrido abusos, así que voy a asumir que eso proviene de mi trauma. Sin embargo, estoy bastante insensible a todo lo demás. ¿Estoy de acuerdo con la crianza estricta? Absolutamente no. En mi opinión, hay formas de hablar con un niño, sin necesidad de agredirlos físicamente, como si fuera un combate de la WWF. Olvidé mencionar, debido al abuso, tengo una alta tolerancia al dolor, jaja. Además, por alguna razón, tiendo a reírme cuando estoy en dolor, jaja.